diría que busquen ayuda. Sé que no es fácil buscar ayuda. Lo que sí es que se puede vivir sin esta enfermedad y ser feliz. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en una entrevista muy especial, muy padre, con la doctora Araceli Aispuru y con Abril. Vamos a hablar hoy de qué es el fondo de los trastornos de la alimentación. ¿Cómo está mi doctora? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Encantada. Gracias por aceptar la invitación y gracias. Mi Abril viene, ella es un caso, un testimonio recuperado y viene a dar también su experiencia para todas aquellas personas que estén viviendo una situación parecida. Ella tuvo anorexia purgativa y hoy Miara nos va a explicar, después de ver más de 3,000 casos, es directora de Ellen West, qué es lo que pasa en la mente de estas niñas, porque en su mayoría son mujeres, aunque ya hay hombres. ¿Qué es lo que pasa en su mente, doctora Ara? Bueno, me gustaría primero como aclarar que los trastornos de la alimentación son enfermedades. Parece un poco como ridículo tener que hacerlo, pero bueno, durante muchos años se puede pensar que es un capricho de adolescentes, algo pasajero, e incluso las mismas personas que lo padecen dicen, pues yo pensé que pues empecé a vomitar y me restringía, pero que algún día se me iba a quitar. Entonces, el tema es de que es una enfermedad y es una enfermedad mental que afecta la parte física como consecuencia. ¿Cuáles son los trastornos de la alimentación? Son 3. Es la anorexia, que tiene 2 tipos, que sería la purgativa o restrictiva, y la bulimia, que también tiene esos 2 subtipos. El tercero, que es muy poco señalado, pero es el más común, es el trastorno por atracón. Es a lo que se le conoce como binge eating. En Estados Unidos, por ejemplo, en un centro de tratamiento hay 8 pacientes con binge eating y 2 con anorexia y bulimia. Y aquí es exactamente al revés. ¿Por qué? Porque falta cultura, porque falta educación, porque falta conciencia de que eso es un trastorno de la alimentación y de alguna manera como que se quiere como trabajar nada más desde el punto de vista médico. Hay que señalar que los trastornos de la alimentación no son adicciones. Porque ese es un tema tremendo, ¿no? Mucha dicen que es adicción, que es incurable. Y otras que no. Exacto. Es adicción. La realidad es de que desde el punto de vista científico, es decir, en los congresos a donde vamos la gente experta, nadie plantea que sea una adicción. O sea, eso no es real. Que la gente que no sabe, pero no, desde el punto de vista científico de los que sabemos, nadie se atrevería a decir eso. ¿Por qué? Porque no lo es. Que tiene algunas características, sí. ¿En qué se parece? Lo que hace muy complicado el tratamiento es de que cursa con negación. Y en eso se parece al alcoholismo, cualquier adicción, ¿no? Como decimos, cuando una persona tiene problema con el alcohol, nos damos de cuenta todos, menos la persona que lo tiene. Ahí es en donde surge esta como similitud. Pero cuando estamos hablando de alcohol y drogas, hay una sustancia tóxica. Por lo tanto, es lógico pensar que el cerebro y el cuerpo no pueden estar en contacto con una sustancia tóxica sin tener problema. En el caso de los trastornos de la alimentación, no estamos hablando de una sustancia tóxica. Entonces, los trastornos de la alimentación son enfermedades multifactoriales que se curan por completo, que necesitan un tratamiento especializado, que además pueden cursar con negación o cursan con negación, y si no hay una intervención familiar, entonces se van a convertir en crónicas. Pero eso no quiere decir que sean incurables. Eso quiere decir que la persona nunca recibe un tratamiento correcto. Entonces sí es curable, porque muchas personas dicen, bueno, soy alcohólico y siempre voy a ser alcohólico, tengo el riesgo, aunque ya no tomo, tengo el riesgo. Tuve un trastorno de alimentación, anorexia, pero siempre voy a ser, o sea, no es, en los trastornos no aplica eso. El soy alcohólico sí aplica el que soy alcohólico y lo seré siempre. En el asunto de los trastornos de la alimentación no existe el soy anoréxica. Lo que es, tengo anorexia, como es tengo diabetes o tengo gripa, ¿no? O tengo leucemia. No soy. No existe la palabra ser.
O sea, no soy anoréxica, tengo una enfermedad y cuando se quitan los síntomas de la enfermedad, se quita la enfermedad. Es como si tengo en un momento dado una enfermedad gástrica, se me quitan todos los síntomas y digo, toda mi vida tendré esta enfermedad. No es así. En el Lengüés lo que hicimos es de que fuimos la primera institución en Latinoamérica en crear un espacio residencial para pacientes con trastornos de la alimentación. En esa época había una tendencia, o atacamos los síntomas y entonces si vomita, que no vomite, si está baja de peso, que come. O el otro extremo que era, no toco la conducta alimenticia y me voy a las causas. Y entonces a mí me parecía absurdo, ¿no? Porque hay que hacer las dos cosas. Hay que atacar los síntomas, ¿por qué? Porque no nos podemos esperar, pero por otro lado no podemos trabajar nada más con que no vomites, te exacto, encierro, te amarro. Y todas las causas, sí, toda la relación con la familia y todas las situaciones, digamos, familiares, sociales, que están implicadas en la mente de una persona que tiene esta enfermedad, es muy complicado. Es muy complicado detectarla. Hace 20 años, el 90% de los pacientes que llegaban venían con un diagnóstico equívoco. Ya a través de la información y de la psicoeducación hemos avanzado mucho. Abril, cuéntanos tantito, ¿cómo fue tu experiencia? Yo empecé muy chiquita. El primer recuerdo que tengo, como me da a veces vergüenza decirlo, pero el primer recuerdo que tengo es yo a los 4 años diciendo que nunca iba a ser amiga de una niña gorda. Entonces desde ahí yo creo que había un problema, ¿no? Entonces, toda mi vida estuve rodeada de la danza. La danza desde los 3, 4 años la empecé. Entonces, fue un factor importante porque en la danza se exige mucho esta parte del cuerpo. Aparte de lo que tenemos, o sea, de la sociedad que te exige y todo, estaba esta parte de estar en un mundo muy relacionado con el cuerpo y el cuerpo ideal y el cuerpo perfecto. Y yo hice danza hasta que entré a la clínica y todo. Pero después, pues fueron pasando muchas cosas. Esta enfermedad abarca muchísimas cosas que, pues, si me pongo a contarlas abarcaría todo. Pero yo empecé, pues, con lo de la danza y también un poco como con esta parte que decía la doctora, como de encajar, de pertenecer. Y sí, cuando yo enflaqué, recuerdo que me llegaron miles de halagos y yo me sentía realizada en cierta manera, pero después hay un momento donde se rompe todo, donde todo eso, toda esa capita que tiene se rompe. Tocaste fondo. Claro, porque hay un momento donde ya es insoportable, entonces buscas ayuda, pero a veces la ayuda no es la correcta. Yo no llegué a Lengüés primero, llegué a otros lugares. A mí me salvó muchísimo la vida llegar a Lengüés porque es un tratamiento muy funcional, que tiene muchas ramas, que abarca muchísimas cosas y con mucho amor, que creo que es lo más importante. O sea, el amor que te dan en la clínica, porque cuando estás enfermo sientes culpa, más de este tipo de cosas, porque sientes culpa por estar enfermo de eso. Piensas en alguien con cáncer y dices... Sí, como si claro, te lo provocaras tú. Sí, y uno siente que es su culpa, que tú te provocaste eso completamente. Y en el Lengüés te ayudan a entender que no es así, que también es una enfermedad y se vale. Y también te ayudan a entender todo, porque a veces detrás de toda esta enfermedad hay mucho enojo, muchas cosas, y aprendes a sobrellevarlo. Algo que puedo decir como paciente que está en recuperación es... Sí, es cierto, puede haber una tendencia a querer volver a la enfermedad, pero también en la clínica te enseñan, y en terapia, a soportar todo esto. A manejarlo de diferente manera. De una manera diferente, también a cambiar las cosas que no te agradan. Y sí, lo trabajamos de una manera diferente para no caer en lo mismo, porque momentos malos va a haber. O sea, no sales de la clínica y el mundo es otro. No, exactamente. Eso es algo que hay que tener súper claro. Porque pasa mucho que pensamos que el mundo va a ser otro, pero no. La que tiene que cambiar. Claro, el cambio siempre es interno. Y a veces tal vez algunas personas te sigan, tal vez no. Pero lo que sí es importante es aprender a manejar esas situaciones y no recurrir a conductas
que te lastiman, porque al final... Autodestructivas. Ajá, claro. La anorexia y la bulimia es autodestrucción y es tocar la muerte en cierta parte. Nada más que la gente no lo ve, porque es una enfermedad que va poco a poco. Siempre... Es raro, porque por ejemplo yo siempre me veía en espejos, siempre había espejos a mi alrededor. Y yo tenía una distorsión en la cual yo me veía obesa, o sea, me veía súper obesa. ¿Ya no piensas en eso? No. ¿En qué momento acabó la guerra contigo misma? Uy, Buena pregunta. muy buena pregunta. Primero fue entender como esta parte de no vas a engordar, o sea, tú tranquila, porque es la parte que te dicen, o sea, que El miedo. el miedo. ¿Qué piensa una persona con anorexia y bulimia? Que si la que tiene anorexia o bulimia piensa que si no vomita O, y si no se restringe, va a ser corta. Ese es un pensamiento sí, es muy miedo, absurdo, pánico a la comida. pero todos lo tienen. Claro. Pánico a la comida. Entonces creo que desde como que ahí fue como, a ver, tranquila. Y es siempre poco a poco. No te van a dar el primer día un pastel y te van a decir, o sea, Claro. cómetelo. Eso es algo muy bueno de la clínica porque no estallas como de repente ver como que tienes la charola 20,000 cosas. Sí, fíjate, una cosa que he visto es de que los modelos en Europa y en Estados Unidos son terriblemente agresivos. Entonces, por ejemplo, tienen como objetivo incrementar las calorías de las que están consumiendo, pero se van muy rápido. Y les ponen comidas fóbicas muy rápido. Entonces, yo he conocido pacientes que han estado en ese tipo de modelos. Me dicen, no, pero es que ¿en qué forma puedes suponer que a la semana comes fabada cuando he estado en España o a la semana comen pizza y Sí, espagueti? no. O sea, aquí lo que hacemos Sí. es una evaluación de los alimentos fóbicos. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a darles alimentos sin incluir los fóbicos, porque vamos a lograr que se puedan nutrir. Sí, Porque es no, lo que no es queremos. necesario un hot No es cake. necesario Ujú. darles algo muy fóbico. Varía, porque hay pacientes que tienen fobia a la grasa, hay pacientes que no, hay pacientes que tienen fobia a los carbohidratos. Entonces, de acuerdo a eso, armamos un plan lo más equilibrado posible. Y poco a poquito vamos incluyendo los fóbicos, de tal manera que un día se den cuenta que comen todos los fóbicos y que están manteniendo su peso. O sea, por ejemplo, si le digo, es que pesas lo mismo, no te creo. Ven, pésate. Hace muchos años tuve una paciente que tenía bulimia de los 13 a los 43. Y ella entró con 47 kilos. En esa época les pesábamos muy seguido, casi diario. Ahora les pesamos una vez para la semana. Y entonces su fila, ¿no? Era 47, 47, 47. Debe haber estado como 2 meses. En el mismo pues. 47 cuando salió, le di su hoja de regalo. Y me decía, no puede ser. Me dijo, vomité toda mi vida, desde los 13, pensando que yo no podía comer. Y vomitaba todo. Solamente no vomitaba cuando comía lechuga, gelatina de dieta, queso, panela, ya sabes, ¿no? Sí, cuando... O sea, como se restringía. Y el amor por ti, ahora lo sientes, Sí, lo ya siento. te Sí. apapachas. Claro, aunque ha costado El respeto a ti misma. el respeto, porque creo que el no comer es parte de como de un maltrato que te haces. Entonces, cuando tú le das a tu cuerpo lo que él necesita y lo escuchas, es algo muy bonito porque también estás trabajando tu autoestima. Y si tuvieras que darle unas palabras a alguna chavita de tu edad que está viviendo lo mismo que tú, algunas palabras de esperanza. Es difícil darle palabras de esperanza a alguien porque a veces se siente que no se puede salir. Diría que busquen ayuda, sé que no es fácil buscar ayuda. Lo que sí es que se puede vivir sin esta enfermedad y ser feliz, creo, o pleno, porque no siempre vas a estar feliz. O sea, yo creo que parte de la vida es encontrar la tristeza para también descubrir la felicidad. Entonces, hay momentos de la vida que no son muy gratos, pero así es la vida. Entonces, a las que están pasando por esto, lo siento mucho, de corazón lo siento mucho, las entiendo. Busquen ayuda y no sé, o sea, es que es muy difícil darle un consejo a alguien. Tengan así. fe. Pero Tengan fe, sí se yo creo que puede. sí se puede. O sea, creo que es importante saber que sí se puede vivir sin esto, sin sentirte miserable y Porque sin... tú estando tan enferma, Ujú. teniendo tantos tratamientos antes, tantos años,
tantos años. Hoy estás bien. Hoy estoy bien y a pesar de lo que pueda o no pueda pasar, estoy aquí y estoy centrada. O sea, eso es algo que me mantiene. Estar... Como una persona sin un trastorno. Claro. O sea, ¿por qué? Porque hay días buenos, malos y regulares. Tú Igual vives que todos. Todos. Igual, Sí. nada más de que, o sea, igual, no es perfecta la vida, pero estás completamente fuera, digamos, de los trastornos de la Y alimentación. yo creo que lo importante de esto, cuando tú ves recuperada a una chica, yo cuando veía a las niñas recuperadas, decía, es que hay esperanza. Esta parte como de, puedo yo salir adelante Claro. y estar bien. Y eso es lo que tú les puedes decir. Es lo que les puedo decir. Ellas te Estoy ven a bien, ti. y ustedes también pueden estar bien y eso es lo bonito de la vida y lo bonito de todo esto, Que sí hay Claro, esperanza. Que se cura. que se cura y que estoy viva, o sea, Y sana. Gracias. Sí. Gracias, mi Arami, gracias. Te No, agradezco hermosa. tu sabiduría y tu esperanza y tantos casos de tantas niñas que han salido adelante y sí se puede. Gracias.